Ahora vamos a continuar con las charlas. Tenemos una charla, no sé si algunos conocen al doctor Mirra de la India. Él también es experto en lo que es medicina regenerativa, terapia celular, y nos ha permitido escucharlo. Él conoce mucho sobre qué son los stem cell, plasma rico en plaquetas, medicina regenerativa, y va a hablarnos sobre el tratamiento, el uso de estas en menopausia, en andropausia, infertilidad también y a nivel endometrial. Bueno, no sé si alguno de ustedes conoce al doctor Pablo Mirra, pero es una persona muy conocedora del tema, que está muy activo en los congresos en Asia, en Europa. Sabe mucho sobre el tema, sobre todo en ginecología, que es su especialidad la que maneja. Y le pedí también que nos dé un par de charlas sobre esto, que creo que van a ser muy productivas para los que ya trabajamos en medicina regenerativa y todo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora les permito contarle un poquito mientras que están viendo los audios, perdón. Ahora estaba leyendo en el IBI hace unos años el famoso rejuvenecimiento ovárico, ¿no? Y es cierto, hace 4 o 5 años de modo experimental con un colega en Lima, colocamos células madre, no plasma rico en plaquetas, colocamos células madre intraovárica con el doctor Iván Hernández, que creo va a exponer después, que él es el que me enseñó todo esto también. Sacamos células madre de la médula ósea a una paciente baja respondedora. El paciente era del colega, que estaba siendo estimulada, creo que tenía 41 años, creo 40 por ahí, y respondía a un bajo, tenía se extraían 2 folículos, dos ovocitos, perdón. Y decidimos colocarle, hablamos con los familiares, le explicamos qué es lo que estábamos haciendo, todo, y se le sacó células madre de la médula ósea, del esternón, técnicamente, bajo sedación. Se preparó, se aisló las células madre y al tiempo se le colocó intraovárica, solamente un efecto inverso a la aspiración ovárica, ¿no? En vez de aspirar, se inoculó uno en cada ovario. Y lo que tengo entendido después de eso es que se le volvió a hacer una estimulación, y de sacar 1 o 2 se pudieron aspirar, creo, 6 ovocitos. De ahí la paciente los congeló, no se fertilizaron todavía, y la paciente se fue del país. Están en congelación. O sea, no les podría más contar más de ese caso porque no sabemos en qué acabó, porque la paciente no ha vuelto, solo que se consiguió un poquito más en la estimulación que hubo y se utilizó menos dosis, porque lo conversé con el biólogo y también con mi amigo. Esa experiencia les cuento que la hicimos hace 4 o 5 años. Se lo propusimos con Iván, con el doctor que voy a exponer ahora, porque estábamos pensando de que esto podía funcionar por ahí, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Pero el IBI ya está trabajando con eso, ¿no? Hasta en los cursos que da los posgrados hay un capítulo de rejuvenecimiento ovárico, ¿no? Donde utilizan células madre, plasma, para mejorar la capacidad, la respuesta ovárica, y también en bajas respondedoras. Entonces, los ginecólogos casi siempre nos quedamos al final, ¿no? La parte celular regenerativa, terapia celular, ya hace tiempo está dada, ¿no? Los traumatólogos, oftalmólogos, plásticos, dermatólogos lo trabajan, ¿no? Sino que nosotros recién nos estamos sumando a esta tendencia, pero si aplica en otros tejidos humanos, pues ¿por qué no tendría que aplicar en el área ginecológica, ¿no? Y sí funciona, ¿no? Creo que muchos de acá ya lo usan o lo van a comenzar a usar, pero sí funcionan, sobre todo que es una terapia inocua, la propia sangre del paciente, cómoda, barata, es barato, es caro, y puede ayudar a dar soluciones. Ayudar, ¿no? No pretendemos reemplazar con esto nada, pero puede ayudar mucho. ¿Podrías poner, por favor, la charla? Sí. Good morning, good afternoon, dear friends, Dr. Juan Tober and all. Para el comité organizador, en ese segundo Congreso Internacional de Terapia Celular Interceptiva, soy Prabhu Mizar, presidente de la Asociación Internacional de Medicina Regenerativa. Primero que nada me gustaría agradecerles por invitarme y poder compartir con ustedes mi experiencia en el área de medicina regenerativa y células pluripotenciales, y me gustaría compartir un poco acerca del uso de células madre en insuficiencia hepática
Como podemos ver, la mayoría de veces cuando hablamos de células madre podemos hablar de pluripotenciales, multipotenciales, dependiendo del tipo de investigación, el tipo de célula que se quiera reemplazar. Y luego de las 16 semanas, cuando la angiogénesis empieza, estas células empiezan. Actualmente se requiere una mínima manipulación entre los trasplantes hematopoyéticos o trasplantes de médula ósea. Se llevan a cabo para diferentes condiciones hematopoyéticas como BML, hipocalcilemia, hipoglobulemia. Y otra terminología surge posiblemente, y una vez que la médula ósea ha empezado a generar estas células específicas, podemos establecer. A veces nos confundimos con PRF, células pluripotenciales, y siempre pregunto cuál es la necesidad de la rama regenerativa. La medicina regenerativa es el requerimiento que, y no necesariamente las células madres son un sinónimo de medicina regenerativa, sino que tiene varias áreas. Tecnología de células madres es una parte, la ingeniería de tejidos, donde necesitamos una matriz celular. Esto significa que una vez que la célula madre ha migrado de un lado a otro, necesitamos una matriz celular para concentrarlas en ciertas áreas localizadas, con un lecho para la matriz. Otra área es la raíz de administración, como cualquier tipo de aplicación neurológica, en donde estas células son puestas en ciertos desafíos. Para ello requerimos de cierta ayuda de las nanopartículas. La nanomedicina es otra área, como lo que han escuchado, los secretomas, exosomas. Así que estas son una de las áreas en donde la ruta de administración está puesta en desafío. Existen varias condiciones o las presencias cromosomáticas para las herramientas de edición genética, en donde se regulan las señales de las células embrionarias y están tomando estas células con alto potencial reproductivo y la devuelven al embrión para poder establecer un uso clínico. Así que las herramientas de edición, ingeniería de tejidos y toda la biología perinatal y las células mínimamente manipuladas, como el plasma rico en plaquetas, las membranas BMAC, concentrados de médula ósea, todos estos micro o macro injertos o nanograsa con una desintegración mecánica podría ser útil como una herramienta de esta terapia celular. La terapia celular dentro de las terapias de células madre plantea todas estas terapias regenerativas para la medicina regenerativa, y no solamente limitadas a las células madre. Las células madre son células indiferenciadas que tienen la capacidad de dividirse en múltiples células y actuar como varias capacidades o convertirse en diferentes células para formarse en granulocitos y posteriormente células de
el sistema inmune. Aquí las clasificaciones de las células pluripotenciales en la base de su potencia y en la base de la fuente. En la base de la potencia podría ser pluripotencial, totipotencial o multipotencial, y en la base de la fuente podría ser unas células embrionarias, células del tronco adulto o células inducidas de diferentes partes de la médula ósea. Aquí tenemos algunas representaciones pictóricas. Y clínicamente hablamos de las células autólogas, en donde se hace una mínima manipulación entre el paciente y en donde la fuente es la médula ósea, la sangre periférica, los tejidos derivados del tejido adiposo, podríamos hablar de tejido adiposo microfragmentado, y los trasplantes hematopoyéticos con sangre del cordón umbilical. Estos son actualmente puestos en práctica. Ahora, aquí llego a algunas de las diapositivas que me he saltado anteriormente por cuestiones de tiempo. En relación a la parte de infertilidad, el uso ginecológico, tanto en infertilidad masculina o femenina, establece el endometrio delgado o la reserva ovárica disminuida o la falla ovárica prematura, el síndrome de Asherman, y la infertilidad masculina podemos hablar de la oligoespermia, azoospermia o la disfunción eréctil. Nuestro enfoque en la Delhi y la India es el tratamiento de la baja reserva ovárica y una neovascularización en caso de disfunción eréctil. En un endometrio delgado sabemos que el grosor ideal debe tener aproximadamente 7 milímetros, y muchas cosas se han puesto a prueba cuando intentamos todos estos procedimientos. Existen dos avances principales. Uno es un componente regenerativo ampliamente utilizado hoy en día, el GCF, los factores estimulantes de los granulocitos, también llamados el Frick Scrap. En Latinoamérica deben encontrar un nombre comercial que se llama Neuposen, y lo que hace es incrementar el conteo de GSF engrosando el endometrio, y el GSF puede utilizarse en inyecciones intrauterinas, pero en nuestro protocolo lo que hacemos es realizar dos abordajes. En nuestro estudio hemos comparado el GSF solo, el GSF más PRP, el PRP solo y el BEMA, un concentrado de la médula ósea. La preparación lo hacemos principalmente con el plasma rico en plaqueta o con el concentrado de médula ósea. En mis otras conferencias, cuando hable acerca del PRP, les daré algunas pautas y trucos al respecto. Así que preparamos la muestra durante 2 milímetros para el plasma rico en plaquetas, luego realizamos una centrífuga a 2700 revoluciones por minuto por 6 minutos para obtener el PRP, y utilizamos una inyección uterina para estimular el grosor endometrial por algunos días. La mayoría de veces puede servir para algunos ciclos, pero si lo hacen para un síndrome o una falla implantológica o una falla de implantación recurrente, las inyecciones podrían ingresar con una pared anterior, pared posterior y paredes laterales, así como también el síndrome postmenstrual. Ahora, si es que tenemos una falla de implantación, vamos a verificar la proteína sérica, que es un indicador de inflamación local como las células natural killer, porque necesitamos manejar en estos casos la respuesta inflamatoria local. Es por eso que el manejo hormonal funciona en complemento a estos abordajes. Cuando empezamos a realizar este tratamiento complementario con
este manejo holístico para una terapia complementaria al hormonal. En PRP, que será algo que profundizaré en mi próxima presentación, hablaremos de PRP puro, PRP complementado con plasma rico en plaquetas, y esa es la denominada neoangiogénesis. En casos de el pie diabético, para asistir una mejor cicatrización de la labioplastía, se va a requerir la neovascularización, y por eso se puede utilizar la fibrina como un complemento que mejore la concentración de vascularización superficial. Existen algunas contraindicaciones absolutas como contraindicaciones relativas. En el caso de las absolutas tenemos disfunción plaquetaria, trombocitopenia crítica, inestabilidad hemodinámica, septicemia e infección local. Y las contraindicaciones relativas podrían ser el uso de AINES, el uso de inyecciones de corticoides, tabaco, fiebre reciente, enfermedad de cáncer, hemoglobina por debajo de los 10 gramos por decilitro y conteo plaquetario menor a 105 microgramos por decilitro. Vamos a planificar un tratamiento de BMAC complementado con el uso endometrial. Aquí les comparto algunos de los artículos que hemos publicado de fuente abierta para el manejo terapéutico con células mononucleares. Ese es el criterio de inclusión y exclusión. No voy a explicar en detalle por las cuestiones de tiempo, pero pueden encontrar toda la descripción en la literatura. Aquí las características de los pacientes por grupo, grosor endometrial, el tratamiento de combinación unitario y los resultados. Y como podemos ver en los pacientes jóvenes, especialmente con endometrio delgado, con el caso de implantación del implante, en estos casos alrededor del 25 al 27% fue el resultado de la eficacia de este abordaje. Aquí tenemos algunos de las ultrasonografía pre y post. Como podemos ver, el paciente 1 pre y post, los cambios, y pueden analizar los resultados. Y finalmente, en el síndrome de Asherman, también referido a las adherencias intrauterinas, condiciones en donde se forma tejido cicatrizal dentro del intersticio del cervix, generalmente puede estar relacionado a alguna infección o una infección anterior. En estos casos, como combinamos el BMAC, como hemos visto principalmente en casos de inyectamos 24 a 26 horas antes con un derivado de 14 cc con doble centrifugación, con una gradiente de concentración para obtener el BMAP, que será un potencial hematopoyético de células pluripotenciales, inyectando de 5 a 6 mililitros de BMAC dentro de diversas superficies. Podemos utilizarlo para la inyección, ya sea con esta aguja azul larga en estas imágenes, y esto lo pueden utilizar conjuntamente con el escopio para llegar a la pared anterior y la pared posterior. O en algunos casos se puede utilizar la aguja tipo Cook conjuntamente con el electroscopio. En la mayoría de los casos el flujo puede volver dependiendo de del dispositivo que utilicen. Pueden confiar en la presión positiva, entrar, girarlo, inyectar, mantener el escopio por unos 10 segundos, cerrar el flujo y luego inyectar nuevamente, sostenerlo 10 segundos y luego localizar el otro lugar, hacer un flujo de agua, inyectar, y dependiendo de las habilidades intrascópicas, en algunos casos tenemos un flujo reverso, pero no es un problema. Aquí tenemos algunos de las publicaciones que hemos logrado con nuestro grupo, con trasplante autólogo, y podemos encontrar este artículo en PubMed como un acceso libre.
Ahora, en el área primaria en la que dedico mis últimos 10 años de la investigación sobre la función ovárica normal y el fallo ovárico prematuro, ya sea para el manejo de la fertilidad o el síntoma del fracaso ovárico prematuro, si es que se está buscando tratar ambas condiciones. En nuestros estudios, cuando comparamos el PRP y el GSF más PRP y el BEMA, este concentrado de médula ósea, el BEMA conjuntamente con las células pluripotenciales puede ser tan útil como cualquier otra fuente, así que el BEMA, que en este caso viene a ser una herramienta laparoscópica en la parte aplicando 2.5 ml en cada ovario, y algunas veces podemos debatir que podríamos aplicar agujas transvaginales, pero es bastante difícil de llegar a ciertos lechos desafiantes de la naturaleza granulosa. Esto no va a funcionar correctamente, solamente hay lechos en donde puede darse esta proliferación folicular, así que aquí hay que ser bastante preciso en la aplicación del BIMAC o combinando el GSF o el PRP, y esos son los resultados principales que se han establecido en este estudio. El objetivo secundario fue considerado en nuestro estudio las condiciones amninúricas, la dinámica, la respuesta de reserva ovárica, tasa de embarazo, lo que sucede entre los 6 meses y 2 años. Algunos aspectos de la estimulación ovárica también fue utilizado, y definitivamente combinándolo con el manejo hormonal, porque en algunas ocasiones se puede utilizar el VHR, y para el manejo de la fertilidad el VHR no sería una buena opción, pero para el manejo menopáusico podría establecerse una combinación con el VRH, estableciendo el manejo hormonal complementario. Ese es el protocolo que utilizamos para este estudio, concentrado con la gradiente concentración y de 2 a 2.5 ml con el laparoscopio. Aquí los criterios de inclusión y exclusión. Pueden encontrar este protocolo también en mi libro, Manejo de células madres en la fertilidad, así que pueden encontrar inclusive algunos links con videos. Y ese es uno de los reportes de casos en donde representamos una brecha con un embarazo exitoso tras este tratamiento de estimulación celular. Y definitivamente se ha hablado acerca del líquen cervosos. Es uno de los estudios que hemos realizado sobre una condición autoinmune con la fuente hematopoyética, a pesar de que se trata de una fuente periférica. Esto podría formarse como una condición neovascular. Otras condiciones como la psoriasis o endometriosis. Recientemente hemos empezado uno de nuestros estudios sobre endometriosis, eligiendo la fuente adiposa, porque el TH1 que se bajo regula una propiedad intraapoptótica, estableciendo una capacidad hemos desarrollado un protocolo con tejido adiposo, el IntimaCell, con un PRP complementario, y lo hemos llamado IntimaCell para el tratamiento de la incontinencia, inyectando con un cistoscopio con un abordaje transurético con anestesia local, inyecciones bajo la zona de la mucosa de 1.7 centímetros a distal del cuello de la uretra, con 4 o 5 mililitros, con inyecciones concomitantes con PRP de 0.5 mililitros, y alrededor de llevar a cabo 1.5 milímetros más distal para llegar a la vascularización, tenemos un abordaje más macro para poder tratar los desórdenes del esfínter.
A veces nos preocupamos un poco con la fascia, pero tenemos que ser categóricos en elegir si estamos lidiando con una incontinencia debido a la debilidad muscular. Y la inclusión de los pacientes es crítico para estos estudios. Seguimos a los pacientes por unos 3 a 12 meses para poder determinar los valores ecosonográficos y las evaluaciones cada 6 meses. Y el objetivo primario fue considerar las evaluaciones hidrodinámicas, la calidad de vida y la incontinencia. Y el LipoCraft A es parte del trabajo que hemos desarrollado como un procedimiento para otras condiciones como el LipoCraft, y voy a saltarlo porque no está en línea con esta charla, pero en la infertilidad masculina, uno de nuestro grupo realizó un estudio en el caso de la oligoespermia, anoespermia y disfunción eréctil. En el caso de azoospermia, la única indicación con una aplicación de 60 mililitros de médula ósea inyectándolo intratesticularmente, podremos considerar como una elevación de los niveles estromales, niveles de prolactina, tamaño testicular podría incrementar, la potencia sexual se incrementa. Los criterios de inclusión son bastante evidentes, como tenemos que descartar pacientes con azoospermia obstructiva, pacientes con una cirugía testicular anterior o con alguna normalidad. Son criterios críticos, y en algunos casos no vemos esto, especialmente en azoospermia, el conteo con elevación en caso de... Pero cuando hacemos la intervención luego de la inyección, tomamos algunas de las células y las realizamos para tratar de fertilizar, y son bastante exitosos. La disfunción eréctil, el término penoplastía se refiere a una serie de procedimientos en donde el cirujano puede realizar una cirugía como si fuera de colgajo para poder establecer una lipectomía suprapenal, una cirugía plástica, y como aquí en este caso lo que hacemos es cortar bajo la línea L manipulando el ligamento suspensorio, realizando una ligera liposucción, separando la fracción celular de la adiposa, mezclando con el PRP, y realizar inyecciones intracorpóreas. En el mismo procedimiento, realizando el GERP, realizando la neovascularización, podemos estimular la irrigación peniana. Son algunas de las indicaciones. Y de estos temas voy a hablar en las otras presentaciones. En PRP voy a hablar acerca de algunas pautas y trucos. Todas esas aplicaciones del PRP en la regeneración endometrial, la regeneración ovárica, donde encontraremos datos muy detallados, y por cuestiones de tiempo no les puedo explicar con detalle, pero todas estas son artículos que se han publicado conjuntamente con el Dr. Solemal, y este es un artículo muy detallado sobre la perspectiva PRP en el tratamiento de desórdenes ginecológicos. Así que muchísimas gracias, queridos amigos, por prestar su atención. Sé que ha sido muy breve y muy acelerado, pero espero verlos en la India en el 2027 al 29 en octubre. Vamos a realizar nuestro Congreso de Medicina Regenerativa, así que están todos invitados.